Es miércoles de entender las emociones con Carla Lara, que ya está con nosotros como todas las semanas. Y hoy hablaremos de algo muy difícil, Carla. Muy difícil. Este tema verdaderamente es complejo, pero además estamos como en un marco de tiempo en el que se vuelve muy relevante y es hablar del tema del duelo. El duelo habla de pérdidas. El duelo significa dolor. Pero la pregunta es, ¿qué nos duele en el duelo? En el duelo nos duele el alma. Y entonces fíjate lo importante que es este significado, porque si a ti te duele un pie, vas con el especialista en pies. Si a ti te duele la cabeza, pero ¿a dónde vas cuando te duele el alma? El alma, es que... La mayoría de las personas lo que hacen es que no hacen nada. A tu cuarto a llorar. Exactamente, y se O quedan, te resistes, incluso y se muchas veces. quedan con ese dolor durante meses, años, décadas, y pensamos y tenemos una falsa creencia que dice, es que el tiempo lo va a curar. ¿Cómo saber eso? Porque lo que estás diciendo, Carla, es muy importante porque además hay gente que se tarda mucho tiempo en un duelo, hay gente que sale muy rápido. O sea, ¿cuál la vigencia o cómo determinar los procesos? Porque hay quien se tarda mucho tiempo y ahí se estanca. Sí, mira, la duración de un duelo es algo que no se puede establecer como en una tabla métrica. Claro. En realidad es que depende de muchas cosas, de la relación que hayas tenido con la persona que perdiste. Si había o no problemas no resueltos o conflictos no resueltos, de el momento del fallecimiento, si fue algo que a lo mejor ya se había esperado o si fue quizás en algo que fue completamente sorpresivo. Todos esos elementos y características van a determinar mucho cómo atraviesas el proceso. Pero lo que es muy relevante es que no pienses que se te va a quitar solito. El espíritu, el alma, verdaderamente se rompe. Y entonces necesitas hacer un proceso completo para que cada una de esas partes se vayan integrando. Un duelo que podemos decir sano va a tener diferentes etapas. Pero lo que es muy importante es que no podemos pensar que es un proceso lineal. No es como que vas pasando uno a uno como un checklist y sencillamente ya un día pasa. Es un proceso que tiene subidas y bajadas. Uno de los elementos del duelo es la negación. Sí. Ese momento en el que dices, esto no está pasando. Es como si pensaras que lo que estás viviendo es prácticamente una fantasía. Esto no puede ser, esto no me puede pasar a mí y niegas el hecho. Esa es la primera etapa y la más normal. Eso nos sucede prácticamente en los momentos en los que tenemos un shock emocional muy fuerte. Cuando es como por sorpresa, como mencionabas, que no te lo esperas, que viene... Cuando es por sorpresa e incluso cuando ya lo tenías programado, hay una parte de ti que dice, no. Tu cabeza te defiende ante un dolor tan profundo y entonces se genera como un tipo de bloqueo y de abstracción de la realidad. Digamos que es la primera reacción. La primera reacción generalmente suele ser no. Este momento en el que no sabemos si estamos despiertos o estamos dormidos, que el tiempo pasa como en cámara muy lenta, esa es exactamente esa primera etapa del duelo, de aceptar que hay una pérdida profunda. La segunda parte es una etapa que viene de mucho enojo. Hay enojo y puede ir enojo hacia diferentes lugares. Enojo hacia ti porque no pudiste evitarlo. Enojo hacia la persona que falleció porque ¿por qué falleció? Enojo hacia Dios o enojo hacia cualquiera de tus creencias que te haga sentir que puedes quejarte hacia la vida por tu pérdida. Es decir, en lugar de asumirlo como algo tuyo, tratas de culpar a alguien o a algo por el hecho que acabas de pasar. Aquí cabe la parte de sentirte culpable de lo que pasó, de es que yo no hice esto, pude haber hecho tal. Esta es la parte para evitar, enojo. ¿no? Totalmente ahí va a venir una serie de emociones y de carga que trata de separarte de lo que acaba de pasar y sobre todo eso, empiezas a sacar la emoción. Si te fijas, el enojo es una emoción que va hacia afuera, es muy exógena. Gritas, peleas, te enojas, ¿no? O sea, vas hacia afuera y entonces empiezas a poder mover tus emociones. Pero además hablamos de una pérdida, una muerte, de una pérdida de trabajo, terminas una relación, vaya, de todo lo que concluye, ¿no? Exacto. O sea, no nada más de justamente alguien que se va, ¿no? Exactamente. Los duelos en realidad significan cuando algo ya no es como era. Y entonces, si nos damos cuenta, todos los días de una manera estamos teniendo pequeños duelos, pero hay unos que son mucho más trascendentales y que marcan nuestra vida. Una siguiente etapa sería esa etapa en la que empiezas a negociar, en la que empiezas a decir, bueno, a ver, ¿qué pasó?
¿Cómo estuvo? ¿Qué puedo aprender de esto? Empiezas como a tratar de asumir qué fue lo que pasó. Pero después de eso viene una etapa que es muy dura también, que es la etapa de la tristeza, de la depresión, de la pena. Esa pena que te pesa. Te cargas. Que La cargas mochila con piedras, encima. ¿no? Exactamente. Es ese momento en donde has asumido la pérdida. Sabes que eso definitivamente ya no va a volver, ya no va a pasarte. Y ese es un momento muy importante para mantenernos en un círculo de contención o para pedir ayuda, porque ahí es donde muchas veces las personas se quedan estacionadas. Hay un libro muy interesante que se llama El Camino de las Lágrimas, que es un libro súper recomendable para las personas que atraviesan por un duelo. Y lo que dice este libro y la tesis es que si te quedas estacionado en cualquier parte del camino, vas a experimentar mucho dolor. Y hay personas que se estancan en esta parte de la pena. Y entonces de pronto te empiezan a contar los hechos y es algo que pasó hace 10 años, pero siguen llorando y siguen expresándolo como si hubiera pasado ayer. Y entonces es algo en donde se estacionaron y ya pusieron casa y se quedaron a vivir en esa parte del ¿Y es camino. la etapa más común para estacionarse? Es una de las etapas más comunes. Entre el enojo Justo. y la pena es en donde la mayoría de las personas se quedan estancadas. Y por eso es tan importante pedir ayuda profesional, pedirle a alguien que te acompañe a atravesar en este proceso de pérdida, porque no tenemos por qué saber cómo hacerlo. No significa que seas débil si no puedes atravesar el camino tú solo. Al contrario, es de valientes el reconocer que necesitamos ayuda. La última fase, por supuesto, es la fase de la aceptación. Cuando sencillamente asumes que es parte de la vida, que es algo que sencillamente no hubieras podido hacer nada para cambiar, y ahí es en donde empieza este proceso de sanación. Yo tengo una duda ahí. En la Dime. parte de aceptación, una vez que llegas a la parte de aceptación, no significa que en tus recuerdos, en la nostalgia, sigas estando triste, ¿no? Exacto. Simplemente como que lo asumes y ya das el paso para adelante y no te estacionas justamente en la pena de, es que no puedo creer que haya pasado esto, ¿no? Exactamente. Mire, hay una forma muy sencilla de entenderlo y lo podemos entender rápidamente. Cuando tú tienes una herida en el cuerpo físico, en la primera parte es súper doloroso. O sea, tú vas al médico y entonces lo limpian y lo revisan y eso es súper doloroso. Si tú cuidas esa herida, va a llegar el momento en el que esa herida va a cicatrizar. Y puede quedarte la marca, pero aunque tú la toques, ya no va a pasa doler. nada. Sabes qué pasó, puedes recordar exactamente qué fue lo que sucedió, pero ya no duele, ¿ok? Puedes recordarlo, pero ya no hay dolor. El cuerpo emocional funciona idéntico. Eso está padre. Cuando tú haces ese proceso, vas a recordar ese espacio en ti, el hueco que queda en nuestro espíritu por una pérdida no se llena. Solamente aprendes a vivir con el hueco, pero es un hueco que ya no duele cada vez que te acercas. Ahora, también hay duelos que se viven previo a la partida, previo a la conclusión, ¿no? Correcto. O sea, incluso con personas que están enfermas, donde sabes que ya no hay, o con una relación que tú sabes que ya no tienes nada que hacer ahí, entonces empiezas a preparar, ¿no? Estos duelos, Sí. para que justamente sean las etapas, ¿son distintas etapas? Son las mismas etapas, pero las vives en compañía de quien vas a perder. Y entonces vas atravesando por estos procesos y son prácticamente los mismos pasos, pero acompañado de la persona que después ya no estará, sea una pareja, incluso en los ambientes laborales, sea una persona que te avisan que tiene una enfermedad y entonces empiezas en el proceso, pero no siempre. Muchas personas, a pesar de que te avisan, oye, esta persona tiene una enfermedad terminal, se estacionan en la fase de negación y dicen, esto no va a pasar y esto no va a pasar. De hecho, hay un comportamiento que es muy típico y es que las personas ni siquiera se atreven a hablar de la muerte. Es un tema que nos provoca tantas cosas que no nos atrevemos a entender que es parte de un proceso natural de la vida. Hay una cosa que es ciertísima en el momento en el que nacemos y es que nos vamos a morir. Y lo único que Claro. garantiza la vida es la muerte. Es lo único. La única cita segura que tenemos en esta Y vida. muchas veces las personas cuando empezamos con estas conversaciones o ponemos el tema en la mesa dicen, ay no, yo de eso no quiero ni hablar. Cuando tú tienes una relación tan terrible con el concepto de la muerte, las pérdidas van a ser mucho más dolorosas. Es muy importante que todas las personas se acerquen a hablar de la muerte y a empezar a pensar qué es lo que pienso que pasa después de la muerte.
Porque muchas de esas ideas te pueden ayudar en tu proceso de duelo. Si tú piensas que te mueres y todo se acabó, si tú piensas que te mueres y te vas a un lugar en el que todo es increíble y maravilloso, si tú piensas que te mueres y al ratito ya renaces, cualquier cosa que pienses está bien, pero necesitas poder tener una idea y conceptualizar qué es lo que pasa, porque hay algo que es cierto, te va a pasar a ti y esto es muy importante y le va a pasar a personas que amas. Sí, cercanas. Exacto. Muy bien. Así que hablemos de estos temas y sobre todo en estos días que se vienen, ¿no? Como el Día de Muertos, Sí, la se nostalgia, sí, ¿no? vuelve Y todo muy este rollo. importante aceptar que si estás estancado en alguna etapa, te atrevas a pedir ayuda, es muy importante y no tienes por qué saber cómo hacerlo solo. Así Y es. si quieren saber más, busquen a Carla Lara Coach en todas las redes sociales, @CarlaLaraCoach. Exactamente. Y nos vemos el próximo miércoles. Claro, ¿Va? gracias. Gracias, Carla. Gracias.